Muy buenas tardes amigos de Academia Maús. Vamos a platicar de nuestra porción semanal, nuestra parasha de este Shabbat. Es Hayei Sarah, la vida de Sara o la vida de Sara como normalmente se traduce. Es bien importante tener un conocimiento del Mesías Yeshua en cuanto a su perspectiva de las escrituras. Yo sé que en sí como religión el judaísmo se presenta capaz de explicar y de darle sentido a muchos pasajes, pero nosotros como sus discípulos del Mashiach Yeshua podemos ver claramente que la explicación, el sentido, el enfoque que le da el Mashiach Yeshua, sí precisamente hace que la Torah, que cada porción semanal tomen su verdadero sentido. Personalmente yo no puedo imaginarme un estudio de la Torah sin saber, sin sentir, sin tener la conciencia de que me lleva esto a conocer más al Mesías Yeshua. Ahora es mucho más fácil, sin embargo es mucho más complicado. Entonces, ¿cómo quedamos? Es mucho más fácil porque tenemos tanta variedad de libros escritos, tantas obras que se han escrito, y nosotros somos libres de escoger si queremos creer que Yeshua de Nazaret, nuestro santo rabí, es el Mesías del Padre, y somos libres de no creerlo. Nosotros tenemos una tarea mucho más responsable ahora porque están las pruebas, están los escritos. Es cierto que también hay escritos en contra, nadie dice que no. Pero antes, imaginemos, recordemos a esos estudiosos de la antigüedad, sus discípulos, por ejemplo, no tenían toda la cantidad de escritos que nosotros tenemos ahora a la mano. Por eso es que muchos, cuando después de la muerte del Mesías Yeshua, se desinflaron, ¿verdad? Se desinflaron, se desinfló su fe y cada quien retomó sus tareas que tenían antes de conocerlo. Hasta que nos narra el episodio de ese camino de Maús, cuando el mismo Mashiach se les presentó sin que lo reconocieran y les explicó cómo las escrituras profetizaban todo lo que padeció Yeshua. Entonces lo tenemos más fácil, pero como les digo, pero más complicado porque nuestra mente, nuestra alma no están aptas, no están listas para absorber la sabiduría del Padre. Así es como la Parashá Hayei Sarah nos muestra, en primer lugar, nos muestra un relato básico, literal, de lo que era la vida de Sara, nuestra madre, nuestro padre Abraham, cómo él se preocupó luego por comprar un lugar de sepultura. Y eso es una gran enseñanza, siempre lo he pensado así, es una gran enseñanza para todos nosotros. Con tiempo, con anticipación, preocuparnos por los servicios funerarios, preocuparnos por un panteón, un mausoleo donde pueda ser una tumba familiar. ¿Por qué? Porque aún a la fecha este es un momento que llega de imprevisto y en ese momento se aprovechan ciertas empresas a cobrar el doble o triple de los precios, si no es que estafas. Pero ese es un gran ejemplo que vemos así en lo literal. Más allá vemos también la preocupación de nuestro padre Abraham de no sepultarlo en cualquier lugar, porque posiblemente Taré, el suegro de Sara, no se sabe dónde está su tumba, no se sabe dónde está la tumba de Matusalén, no se sabe dónde está la tumba de Yared, de Noah, pero él tenía ese sentido de más respeto por el muerto, por el cadáver, por el difunto. Claramente dice, y se levantó Abraham delante de su muerta, dice en el inicio de la parasha. Ese es un punto que tenemos que ver y es algo muy, muy importante porque se dice que el valor al que lo pagó este terreno que era de Het,
pagó un precio más elevado de lo que realmente costaba. Puede ser cierto, puede ser que no, pero sí, claramente nos indica una preocupación de Abraham por dejar en un lugar honroso el cadáver de nuestra madre Sara. Por otro lado, vemos también cómo desarrollamos en el comentario por escrito un paralelismo entre, digámoslo así, entre nuestra madre Sara, Rivka nuestra madre y Miriam la madre de Yeshua. Cada una tenía un rol muy distinto, no hay duda, no hay pierde. Pero pudimos ver cómo las tres cantidades que marcan la vida de nuestra madre Sara, esos 127 años de vida, nos llevan a ver más allá, o sea, un ejemplo espiritual de estas mujeres invaluable y podríamos decir que incomparable. No son mujeres comunes y corrientes. Por eso las parashot que hemos estado leyendo se encargan de ensalzar sus virtudes, porque lo merecían, porque eran mujeres virtuosas, porque eran mujeres que tenían ese carisma, esa gracia que solo pueden tener las mujeres que gozan del Espíritu de nuestro Padre Celestial. En base a todas estas mujeres es que Salomón claramente puso, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Adonai es digna de alabanza. No porque no tuvieran gracia ni hermosura, sino porque lo más importante es temer, el temor al Altísimo, el temor a Dios, el temor a Adonai, el temor a nuestro Padre Celestial. Y esto lo vemos bien claramente reflejado en Miriam, la madre de nuestro Señor, en la salutación que hace el ángel para con ella cuando le anuncia su gestación, que iba a traer la luz del mundo. Entonces, las vidas, un montón de comentaristas están concluyendo este comentario de este Shabbat en que la verdadera vida de una persona no es la que vive en esta tierra, sino que la que deja en la memoria de otras personas, que la que deja entre sus descendientes, en su legado. Como sabemos, el pueblo de Israel tiene muchas culturas, muchas razas dentro de sí, porque se han aceptado muchas naciones, muchos pueblos dentro de sus filas. Entonces, todos estos no tienen la misma genética que nuestro padre Abraham y nuestra madre Sara, pero son hijos espirituales, ¿verdad? Al igual que todos los que se acercan por medio de la conversión en el Mashiach Yeshua, lo que se ha dado en llamarlo el olivo injertado. También son hijos espirituales de nuestro padre Abraham y de nuestra madre Sara. Entonces, para las mujeres es una gran enseñanza, no de, no de, no de, no, bueno, no usemos el término subordinación, porque no es eso lo que quiero decir. Porque yo conozco muchos grupos, muchas congregaciones religiosas de X creencia, cuando lo primero que le dicen a la mujer es sujétese a su marido. Pero lastimosamente estas congregaciones no velan porque el marido sea un ejemplo de un varón espiritual. No es la mayoría que exigen que la mujer se le sujete, no es el dechado de virtudes que Pablo pone en lista a Timoteo, las características que debe cumplir si desea ser obispo. Porque si así fuera, pues con todo gusto tienen la solvencia para decirle así a la mujer. Pero no es así. La mayoría, por la experiencia, lo vemos en la mayoría de iglesias, templos, congregaciones, sinagogas, mezquitas. Al final solo son personas con un ego enorme que los domina, tratando de vencerlo, siguiendo las instrucciones de su líder espiritual para eso, pero normalmente su líder espiritual tampoco ha logrado vencer su ego. Entonces se empiezan a dar interpretaciones todas distorsionadas, como que he oído lugares donde la mujer tiene que sujetarse al hombre sin que el hombre sea un varón verdaderamente espiritual. En otras, pues que el hombre tiene que sujetarse a la mujer para que haya paz conyugal. En otras, pues que cada quien por su lado, ¿verdad? Y como quien dice, nos platicamos a la hora de dormir. Hay de todo, de todas las características y interpretaciones que suceden en las religiones.
Pero el punto esencial es cómo lo ve la escuela del Mashiach Yeshua, que es lo que a nosotros nos interesa, nos ocupa, nos preocupa y nos debe importar. Claramente es dicho que la mujer tiene un papel muy importante. En todo esto vemos cómo las mujeres seguían al Mashiach Yeshua, se encargaban de hacer colectas, de procurarse, no digo de preparar, porque eso no me consta, pero sí de procurarse de bienes, de comida, de medios que les iban a servir. Posteriormente vemos a Pedro y decir que la mujer tiene que ser tratada como un vaso más frágil. Y eso está hablando, no está hablando de un vaso de cristal. ¿Verdad? O sea, no sé si ya usaban vidrio allí, pero normalmente se usaba vaso de barro, que son como la porcelana, ¿no? Un poco más frágiles. Y hace una alusión a que la mujer es un recipiente. Y conforme lo que se llene, lo que se eche en la mujer, así va a ser su soporte, su tolerancia. Porque si se echa un líquido en un vaso de barro, un líquido que no es capaz de contener, se va a reventar, se va a caer. Entonces sí sabemos que también al hombre en el Nuevo Testamento se le ponen los lineamientos que debe seguir. Pero todo esto es así. Por eso hay una frase antigua que dice, si usted quiere una mujer como Sara, tiene que ser como Abraham. O si usted quiere un hombre, un esposo como Abraham, tiene que ser como Sara. Va de la mano porque es notorio que acortan el relato después de que nuestra madre Sara muere, se acorta el relato de él. Ya solo dicen, bueno, sí, le buscó esposa a Isaac, juramentó a su siervo para que la buscara. Y luego tuvo otras concubinas y otros hijos con sus concubinas y adiós. Entonces vemos cómo ese matrimonio era lo angular del pueblo de Israel. No era él con Agar, no era él con las otras concubinas que tomó. Aunque el judaísmo no sé por qué se empeña en ocultar que tomó más concubinas. Y dice que todas las concubinas que aparecen después era Agar. Pues se llamó Keturah. Bueno, pero eso solo es una inquietud. Lo cierto del caso es de que, aunque nos guste, ¿no? Abraham desaparece después de la madre de Sara. Tampoco vamos a creer aquel famoso mito de que un gigante quería casarse con Sara y que por eso le contó que Abraham estaba sacrificando. Y sabe que esas son puras leyendas para niños. Dijo un rabino. ¿Por qué se murió Sara? Porque se tenía que morir. Ya había llegado su tiempo. Tenía 127 años, como hemos dicho. Recordemos que ya había vivido 37 años, disfrutó a su hijo Isaac. Y por lo menos eso lo había disfrutado. Y ella había cumplido su misión. Todos tenemos un tiempo en esta tierra y no podemos alargarlo, por más que queramos. Pero lo importante es el legado espiritual, la luz que vamos a dejar para otras personas. Todos como seres humanos tenemos nuestro lado un poco escabroso, lado negativo, lado de tinieblas, de oscuridad, porque nosotros muere el cielo y la tierra, el cielo y el infierno. Entonces, ese es más que todo el ejemplo que quiero dejarles en esta cápsula. Lo teológico o en cuanto al Mashiach, pues lo retomamos ahorita un poco y lo tocamos en el comentario por escrito, pero este es en sí lo esencial que les quiero dejar es, tenemos que ser luz como han sido nuestros ancestros, nuestros patriarcas, de algunos biológicos, de algunos otros espirituales, pero ser luz como ellos han sido, ser pilares fundamentales en la creación de un pueblo santo, porque recordemos que el pueblo de Israel va a ser salvo. La escritura dice todo el pueblo de Israel será salvo, pero no va a ser todo, o sea, porque la misma historia bíblica a través de los milenios nos ha demostrado que el mismo grupo que está aquí no es el mismo que está 100 años después. Me refiero no en edad, sino que no pasaron la prueba, no calificaron. Entonces ese legado de nuestros patriarcas tiene, si de verdad moran en nosotros, vamos a calificar.
Por eso es que el Mashiach Yeshua dijo, y vendrán muchos, o sea, primero les dijo, muchos de ustedes que están aquí como pueblo de Israel, y que habían dicho, somos hijos de Abraham, pero que no eran hijos de Abraham. Entonces les dijo, pero muchos de ustedes no van a estar con Abraham en la mesa, pero vendrán muchos del occidente, que se sentarán con Abraham, con Isaac y con Jacob en la mesa. Está hablando posterior a la resurrección de los muertos, pero solo lo vamos a poder lograr si tenemos esa misma luz que tenían ellos, ese amor por el Padre que tenían ellos. En un momento de debilidad, Abraham muestra que tiene miedo de morir, que lo pueden matar para quedarse con Sara, porque era humano. El mismo Mashiach Yeshua sabía que tenía que morir, pero en un momento pidió que si todavía era posible, que se apartara de la copa. Pero él estaba consciente de que venía. Así los profetas también sabían que iban a padecer, pero siguieron adelante con esa tarea porque la luz que dejaron posterior a ese martirio, a ese Nesirut Hanefesh, fue mayor, alcanza a otras generaciones. Y esa luz no se puede alcanzar sin sufrimiento, sin padecer. Por eso el capítulo 11 de la carta de los Hebreos nos habla de los padecimientos de todos estos personajes que enlista como personas de fe que han agradado a nuestro Padre Celestial y por medio de los cuales se fue dando forma a lo que después se conoció como el pueblo de Israel. Así es de que esa luz de nuestros patriarcas, bueno, nosotros ya tenemos la vida de Abraham, ya hoy terminamos con la vida de Sara, el próximo Shabbat la vida de Isaac, aunque de él se habla poco más de sus hijos, porque al final el legado de una persona está en sus hijos, pero esa luz tenemos que, que tomarla para nosotros, tenemos que reflejarla al mundo. Recordemos que hay muchos, los relatos bíblicos, no todos son literales, en su mayoría no son literales, pero son enseñanzas didácticas muy valiosas. Nos muestran unos principios espirituales inimaginables, pero hay que saber extraerlos, hay que extraer la nuez de la fruta, como hay que extraer el carbón del carbón, el diamante. Así es de que las vidas de Sara deben ser reflejadas no solo en las mujeres, no solo hay que tomarla como un símbolo de la mujer espiritual, de la mujer israelita, la mujer verdadera, la mujer creyente, sino del hombre, porque quien cría a un verdadero hombre es una verdadera mujer. El hombre toma muchas cosas de la psique, lo psicológico, emocional, hasta cómo se va a enfrentar en la vida por medio de su madre, como la hija lo adquiere por medio de su padre. Entonces no solo las mujeres están obligadas a reflejar la luz de nuestra madre Sara, sino también nosotros como hombres. Y se desprenden un montón de temas un poco más profundos que algún día podremos platicar. Pero, pues, como dice la infografía de Hebreos 11:11, con esto terminamos. Por fe, a pesar de la esterilidad de Sara, recibió vigor para engendrar simiente aún fuera del tiempo de edad, porque creyó que era fiel en el que le había prometido. Y por tanto de uno y este ya casi muerto, o sea, nuestro padre Abraham, nacieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está junto a orillas del mar. Pero todo esto se logra solo por medio de la fe. La fe es el tema central de toda la Biblia. Lo que pasa es que en el Tanaj no aparece tan clara como en el Brit Hadashah. Pero para nosotros los creyentes en el Mashiach Yeshua sí está clara. Como dijo el Mashiach Yeshua, dichosos sean los que creyeron, pero más dichosos aún los que sin haberme visto creyeron. Así es de que sigamos estudiando, que la paz de nuestro Mesías y de nuestro Padre queden con ustedes. Bendiciones y Shabbat Shalom.